Tu salud importa. Hoy, en Tu salud importa, hablamos de la reciente creación del Comité de Ética Asistencial del Área Sanitaria Norte de Los Pedroches, con Félix Igea, médico de familia y miembro del comité. ¿Qué es un comité de ética asistencial? Bueno, un comité de ética asistencial es un órgano colegiado de diferentes profesionales, y también hay personas que llaman legas, personas que no forman parte del sistema sanitario en este caso, que somos personas diferentes, de formaciones diferentes, que trabajamos en puestos diferentes y que de alguna manera tenemos como razón de ser el garantizar los derechos de los usuarios, garantizar que de alguna manera la atención que hagamos no solamente tenga calidad desde el punto de vista técnico, sino que tenga calidad desde el punto de vista humano, que respete la dignidad de las personas, que respete sus derechos y que se haga, bueno, pues atendiendo a los principios éticos que llamamos. ¿Quién lo compone? En el comité de nuestra comarca forman parte 14 personas. Cuando se procede a la selección, pues se intenta que haya una representación de alguna manera equilibrada, tanto de hombres como de mujeres, como de profesionales de diferente extracción, tanto médicos, enfermeras, personal no sanitario, y tanto en este caso de primaria como de especializada. Entonces, el comité lo formamos esas 14 personas de diferentes centros, de diferentes profesiones, y también lo forma parte un especialista en Derecho y también un ciudadano que de alguna manera representa el sentir y la manera de discurrir de los no sanitarios. ¿Por qué es necesaria su instauración? Bueno, es muy interesante la pregunta, porque de alguna manera, aunque todos partimos de la premisa de que hacemos las cosas con buena disposición y que hacemos las cosas lo mejor que podemos los profesionales, pues no siempre hacemos las cosas todo lo adecuadamente que deberíamos, ¿no? Entonces, igual que debe de haber, de alguna manera, un control de la calidad de lo que se está haciendo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, pues también se ha considerado que es bueno que haya una herramienta que apoye a la toma de decisiones cuando esas decisiones son complejas y son decisiones que tienen que ver no ya tanto con la ciencia, sino con la conciencia, con el deber, ¿no? Y además, ese comité no solamente atiende a los profesionales en sus dudas, en las situaciones en las que tenga algún problema desde el punto de vista ético, sino también quiere atender y tiene esa voluntad de atender a los pacientes, a sus familiares, a los cuidadores, cuando de alguna manera también se ven ante una encrucijada, ante tener que tomar decisiones con respecto a los cuidados o a la asistencia de sus familiares y no saben muy bien qué camino tomar, ¿no? Por ejemplo, pues cuando uno se plantea si es bueno o no es bueno poner una alimentación enteral con una sonda a una persona que tiene una enfermedad muy avanzada, una enfermedad terminal, cuando uno se plantea pues eso, si tiene que de alguna manera tiene en un centro residencial o en un domicilio, pues si se ve obligado a tener que sujetar a una persona o que darle medicación para disminuir el nivel de conciencia, y esos son problemas y situaciones en las que a veces uno no sabe muy bien, ni como profesional, ni como familiar, ni como cuidador, qué camino tomar, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros estamos de alguna manera para ayudar a que los profesionales, los cuidadores y los pacientes, los ciudadanos, pues puedan tomar esa decisión con la mayor ayuda, con el mayor parámetros posibles. Sin embargo, su asesoramiento no será vinculante. ¿Quién será el que deba tomar la última decisión? Eso es por naturaleza la ética. La ética, de alguna manera, es una parte de la filosofía, es la ciencia del deber, qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, cuando yo tengo una duda con respecto a qué es lo que tengo que hacer, es porque tengo a la vez la libertad de poder tomar diferentes decisiones, diferentes alternativas de decisión. Si fuéramos vinculantes, dejaría de existir la libertad y entonces no habría duda ética, habría simplemente una duda normativa, legal o de otro tipo, ¿no? Entonces, por naturaleza, nosotros no somos vinculantes, somos un elemento de ayuda a la reflexión. Se supone que
varias cabezas de origen diferente y con formación diferente y con sensibilidad diferente y con una formación en una metodología que es más explícita, más concreta de la ética asistencial, pues puede ofrecerte una opinión más reflexionada, ¿no? Más dada la vuelta. Y esa es la idea. Pero la decisión, lógicamente, ha de ser de cada uno. En eso consiste la libertad. ¿Es un organismo totalmente independiente de la administración pública? No. Es un organismo que tiene una regulación normativa mediante un decreto y es un organismo dependemos directamente de la consejería. Dependemos de la consejería en el sentido de que tenemos una norma, un decreto que nos regula tanto la composición como las funciones que tenemos, como las obligaciones que tenemos. Eso no significa que desde la propia consejería y desde la propia formación nosotros se promueva la independencia en el criterio y en las ayudas que nosotros podemos hacer, las recomendaciones que podamos hacer, ¿no? Entonces, nosotros nos sentimos libres e independientes, pero como organismo somos un organismo asesor oficial, ¿no? Pero sí que es verdad que no hay ningún tipo de interferencia, ni podría haberlo, desde el punto de vista de la administración, ¿no? De hecho, la administración también, nuestra administración local, nuestra gerencia, por decirlo de alguna manera, también es un cliente nuestro. Nosotros también asesoramos a los órganos directivos. ¿Quién puede acudir a él? Eso es muy importante. Clásicamente los comités eran órganos de asesoría que se entendían para profesionales y exclusivamente para profesionales, ¿no? Nosotros, desde nuestra propia normativa, dice que somos un órgano de asesoramiento para profesionales, directivos y pacientes y sus representantes. Por lo tanto, cualquier persona, bien como paciente o bien como representante o bien como ciudadano, que sienta que de alguna manera tiene un conflicto, una duda con respecto a lo que puede ser la atención que está recibiendo, los cuidados que le está prestando en el ámbito de la salud, se puede dirigir directamente a nosotros. Además, hemos simplificado mucho el procedimiento, queremos que no haya ninguna dificultad en el acceso, queremos desburocratizar el acceso y tenemos dos teléfonos, un teléfono para profesionales y otro teléfono para pacientes y familiares, y con llamar a ese teléfono ya se inicia el procedimiento. Nosotros nombramos de alguna manera una especie de ponente, de ayuda, que se pone en contacto con la persona que tiene esa demanda y le va guiando en lo que puede ser cómo hay que elaborar la pregunta, cómo se puede hacer y cuál es el procedimiento estrictamente burocrático que se le hace, por decirlo de alguna manera, de forma automática. No tiene que haber ninguna dificultad desde el punto de vista de acceso. Un teléfono, y si en caso de una de las primeras cosas que nosotros siempre evaluamos es si de alguna manera la pregunta nos corresponde a nosotros, si está dentro del punto de vista ético, que a veces es difícil, ¿no? Porque una de las primeras cosas que nosotros enseñamos es la diferencia entre la moral, la ética, la religión, el derecho, ¿no? Entonces, si la pregunta que nos hacen es una pregunta estrictamente legal y no tiene una repercusión fundamentalmente ética, sino tiene un gran peso legal, pues también nosotros dirigimos hacia quien pueda resolverla. Pero desde el momento que pueda tener algo, aunque sea mínimamente desde el punto de vista ético, nosotros respondemos en ese plano. Eso es que creo que es importante, que no queremos tender a tirar balones fuera, no contestar lo que no nos corresponde, pero no dejar de dar la contestación en el plano ético que podamos dar, ¿no? Porque nuestra razón de ser básicamente es ayudar. ¿Cuáles son los asuntos que más pueden ser objeto de consulta? Nosotros de alguna manera tratamos diferentes planos de la ética asistencial, ¿no? Uno lo que se llama la microética o la ética puramente asistencial, otro lo que es la mesoética, que es la ética de las dificultades que puede haber en la relación entre los profesionales y los órganos directivos, e incluso la macroética, que tiene que ver con la ética política, ¿no? Los asuntos más comunes habitualmente tienen que ver con la microética. Entonces, son problemas de relación asistencial en situaciones en las que hay dificultades para tomar decisiones y dificultades que no son tanto desde el punto de vista, como decíamos, técnico como humano, ¿no? Pues problemas muy comunes son, por ejemplo, el consentimiento informado, ¿no? La toma de decisiones
hasta qué punto cualquier decisión, cualquier propuesta de tratamiento, cualquier propuesta de diagnóstico tiene que contar con el conocimiento y el consentimiento, en positivo o en negativo, del paciente, ¿no? Si hay alguna situación en la que se puedan tomar decisiones sin el consentimiento. Las personas que tienen dificultades, por ejemplo, es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Las personas con demencia es uno de los, pues de las epidemias del mundo civilizado y en nuestra área más, ¿no? Pues las personas que tienen un proceso de demencia, hasta qué punto están capacitados para poder tomar decisiones, y si no, quién toma las decisiones por él, lo que se llama las decisiones por representación. Esos son problemas muy frecuentes. Otros problemas muy frecuentes tienen que ver con la muerte y con la muerte digna, ¿no? Las personas que tienen un proceso terminal, bien sea por un proceso de cáncer, o bien por una demencia, o bien por otro tipo de enfermedad cardíaca, respiratoria, hasta qué punto tenemos que tomar, cuáles son las mejores medidas que debemos de tomar en cada momento, ¿no? ¿Cuál es el momento de la sedación de una persona así? ¿Cuál es el momento para ser muy más o menos agresivo en tratamientos con respecto a complicaciones que tienen esas personas, ¿no? Esos son asuntos muy habituales, ¿no? ¿Qué otros asuntos de menor calado puede encontrarse el comité? Todos los temas son importantes para el que le toca. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero sí, tratamos un poco de todo, ¿no? Es decir, que hay asuntos a lo mejor que pueden ser más dramáticos, ¿no? Pues eso, pues como has comentado, ¿no? Los asuntos de la limitación del esfuerzo terapéutico, los asuntos con el principio de la vida, ¿no? La reproducción asistida, el aborto, son temas muy dramáticos, ¿no? Pero hay temas también más cotidianos que tienen que ver, bueno, con asuntos que son importantes para el que le toca, ¿no? Pues la confidencialidad en las estancias, por ejemplo, hospitalarias, quién tiene derecho a tener información sobre si estoy ingresado o no estoy ingresado, la gestión de las listas de espera, ¿no? El otro día se comentaba, bueno, pues hasta qué punto, bueno, pues hay en una situación en la que hay gente que tiene que estar esperando para que le operen, por ejemplo, para una intervención, pues si tiene que haber algún criterio más, además de lo que es el momento de entrada o la gravedad, ¿no? De hecho, el primer comité que empezó a funcionar como tal, ¿no? Que fue en Seattle, en Estados Unidos, en el 62, empezó a funcionar porque había una lista de espera. Se empezaron a funcionar las máquinas de diálisis de forma mantenida, permanente, y resulta que había más pacientes que máquinas, ¿no? Y entonces, claro, se empezó a pensar con qué criterios, aparte de los criterios de gravedad que ya los tenemos ahora, con qué criterios empezamos a admitir a un paciente y a otro no, ¿no? Bueno, pues son asuntos que parece que no, pero también tienen su trascendencia, ¿no? Entonces, atendemos un poco todos los asuntos, grandes y pequeños, no hay asunto pequeño. ¿La religión y la diversidad cultural pueden ser determinantes para el asesoramiento del comité? Bueno, esa pregunta es muy interesante, ¿no? Una de las dificultades que tienen los comités están formados por personas. Las personas, cada uno tenemos nuestro propio mundo de moral, que se llama, ¿no? Tenemos nuestros propios valores, los valores que hemos ido construyendo con nuestra educación, con nuestras vivencias, con nuestra relación con las personas, y es bueno, y además así lo dice la propia normativa, que estemos personas con ideologías diferentes, con maneras de entender el mundo diferentes, con morales trascendentes, que es lo que puede ser la religión, ¿no? Con sentimientos religiosos diferentes, siempre y cuando seamos capaces, desde nuestras convicciones morales, de saber dos cosas. Uno, que nosotros no estamos para imponer nuestras convicciones morales, sino estamos para ayudar a una persona, y que el que haya convicciones morales diferentes nos sirve para poner en común visiones diferentes y aportar lo que se llama esa visión de circunstancias y consecuencias diferentes. Si fuéramos todos monocolores en nuestro mundo de valores político o religioso, pues seguramente daríamos siempre unas recomendaciones muy teñidas en ese sentido, y eso no necesariamente es bueno, al revés. Si somos muy diferentes somos capaces de respetarnos y de poner, de alguna manera, decía Diego Gracia, que alguien que no está dispuesto a replantearse su propio mundo de valores no debería de entrar en un comité. O sea, si no somos capaces de argumentar lo que pensamos, si no somos capaces de respetar al otro y de intentar que esa diversidad lo que sea es que enriquezca la recomendación, pues ese es el ideal. Por tanto, es bueno que haya personas con
con convicciones morales incluso fuertes, diferentes, siempre y cuando uno sea capaz de argumentar, de respetar y de entender que lo importante no son mis convicciones, sino lo importante es la calidad de la recomendación que demos, ¿no? Con la religión católica imperante y con una población inmigrante cada vez mayor, ¿no existe controversia a la hora de asesorar? Claro, es verdad que cada comunidad tiene unos códigos culturales, ¿no? Unos códigos culturales, pero precisamente la ética de lo que se trata es de garantizar, y es lo que diferencia de la moral y de la religión, de garantizar los mínimos. Los mínimos, que es justo lo contrario, que es aquellos principios que nos unen a todos de forma independiente de nuestra manera de entender la religión, de nuestra manera de entender la política, etc. Por lo tanto, nuestra obligación es que nuestras recomendaciones se dirijan desde el punto de vista ético y no deberían de estar dirigidas desde un punto de vista religioso o desde un punto de vista de un cariz político concreto, sino de aquellos principios más esenciales, ¿no? De la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la justicia, ¿no? Ir al núcleo que nos une y no condicionar, no dar respuestas condicionadas precisamente por una aparente mayoría, ¿no? El respeto a las mayorías y sobre todo lo que se llama la ética republicana o la ética civil es el mundo en el que nos movemos nosotros. Nuestras recomendaciones tienen que estar dirigidas hacia el núcleo de los principios éticos que son comunes para todos, ¿no? El máximo representante de eso sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa sería nuestra referencia de consejo, ¿no? Y no deberíamos de dar consejos por mucho que tú los tengas para ti desde el punto de vista de una visión política concreta o de una visión religiosa concreta, ¿no? ¿Va a existir un comité para atención primaria y otro para hospitalaria? El comité es el comité de área, entonces atiende, por eso lo que comentamos al comienzo, atiende y está formado por profesionales tanto de primaria como de especializada, de centros de salud y del hospital, de salud mental, de todos los profesionales de diferente ámbito. Y yo creo que además es bueno que sea así. Es bueno que sea así porque muchos de los problemas los tienen también los pacientes y los pacientes por suerte son transversales, atraviesan y nos sufren a los profesionales en diferentes ámbitos. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser cuanto más integradora posible, si no cabría la posibilidad seguramente de lanzar un poco balones fuera, si no hay posibilidad de que se nos escapen. ¿Cómo se va a dar a conocer a los pacientes este comité? Bueno, ya hemos empezado desde la primera reunión que tuvimos, la primera aproximación que tuvimos fue a la Comisión de Participación Ciudadana, que es de alguna manera el organismo oficial de representación de pacientes y asociaciones, ¿no? Y ahí nos presentamos, hemos hecho unas reuniones también con todos los directores y profesionales de centros residenciales tanto de lo que es Los Pedroches como del Guadiato, centros de personas mayores, centros de personas con discapacidad, y ahí ya nos hemos dado a conocer, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo espero que nos estemos dando a conocer a muchas personas, ¿no? Es decir, que tenemos de alguna manera la voluntad de seguir, de ofrecernos de forma más o menos continua a la población, y queremos también de alguna manera que algunas de nuestras reflexiones, no concretas, no de casos, pero algunas reflexiones con carácter genérico, algunas reflexiones sobre diferentes aspectos de los que hemos hablado, ¿no? De los cuidadores, de las personas mayores, de las personas con demencia, de las personas en situación terminal, pues se puedan difundir, ¿no? Se puedan difundir para que la gente pueda tener información y pueda discurrir y les sirva también para que nos hagan demandas, ¿no? ¿Las nuevas tecnologías aplicadas a la asistencia médica y tratamientos pueden ser determinantes para que el comité las atienda? Aun siendo nosotros un hospital comarcal y de atención primaria, bueno, pues nos manejemos el primer nivel de atención, sí es verdad que hay asuntos cada vez más emergentes que tienen que ver con lo que se llama eso, los big data, la gestión de todos los datos que nosotros vamos dejando en las diferentes aplicaciones, las diferentes intercomunicaciones que tenemos con los medios, ¿no?
eso más lo que es lo que se llama el Internet de las cosas, el que esté cada vez más conectado, que cada vez se sepa más de nosotros, ¿no? Todos esos datos, toda esa información se utiliza cada vez más, se está utilizando para tomar decisiones o hacer ofertas con respecto a aspectos de salud, ¿no? Desde medicaciones concretas hasta tratamientos concretos, hasta, bueno, todo eso se atiende desde el punto de vista de la ética, desde la ética asistencial y también desde la ética de investigación. Además del Comité de Ética Asistencial, tenemos un comité centralizado en Córdoba de ética de la investigación. Entonces, cualquier estudio que se haga aprovechando datos de alguna manera sensibles o datos que se puedan obtener en las redes, bueno, pues debe de tener también, de alguna manera, debe de adecuarse a los principios de la bioética. De hecho, la bioética, curiosamente, nació como tal ciencia a partir de la Segunda Guerra Mundial y a partir del conocimiento de que los profesionales sanitarios no hacíamos las cosas adecuadamente con respecto a la investigación, ¿no? Las investigaciones que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial por parte del ejército nazi, las investigaciones que se hicieron en Estados Unidos desde el 30 hasta el 72 con personas de color, evitando o negándoles tratamientos que había en su momento. En diferentes sitios se empezó a ver que ese presupuesto de que los profesionales hacíamos siempre bien las cosas, lo que comentamos al principio, pues no siempre era cierto. Y la bioética nació principalmente inicialmente como una garantía frente a la investigación con personas humanas, ¿no? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la investigación con personas humanas es y cae dentro del campo de la ética, bien de la ética asistencial o muy mayoritariamente de la ética de la investigación.